Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a su canal de regreso a las sendas antiguas. Vamos hoy a enfocar un tema que tiene que ver con el origen divino de la Torá. Y vamos a considerar y vamos a respondernos algunas preguntas referente a en dónde encontramos la autoridad bíblica. ¿En dónde reside la autoridad bíblica? Luego esperamos poder responder a esas preguntas y a otras preguntas en el término de la presentación. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo podríamos concebir el concepto de autoridad en nuestro diario vivir? Ya vemos que en nuestros hogares, pues el padre o la madre serían la autoridad ante sus hijos. En el trabajo siempre estaremos bajo la dirección y supervisión de alguien. En la sociedad también vivimos bajo diferentes niveles de autoridades y gobiernos. Pero nuestro interés en el día de hoy es tratar de identificar y llegar a una conclusión sobre en dónde reside la autoridad bíblica. ¿Cuál es la máxima autoridad? Diríamos que en la Biblia la máxima autoridad reside en la revelación divina de la palabra de Dios por medio de la profecía, que fue transmitida a Moshe con las instrucciones que hacen parte de la Torá. En algún momento vamos a explicar realmente qué es la Torá, en qué consiste, etcétera. Vamos a dar unos pocos detalles para algunas de las personas que no tengan un conocimiento muy detallado de este tema. Pero primero que todo, vamos a ver cómo podríamos comprender nosotros que durante 2500 años después de la creación del mundo y del ser humano, nadie tenía el conocimiento de cómo fue creado todo. Pasaron 2500 años y nadie sabía cómo sucedió la creación. Y nadie tenía ese conocimiento hasta que vino Moshe, que vamos a referirnos a Moshe como Moisés, hasta que vino Moshe después de esos 2500 años y escribió en el libro de Génesis o Bereshit el relato de la creación. Continuamos diciendo, ¿cómo puede ser posible que Moshe haya escrito lo que sucedió durante 2500 años antes de que este hombre apareciera en la historia bíblica? ¿De dónde cree usted que Moshe obtuvo la información en forma de revelación sobre lo que ocurrió 2500 años antes que él? Esa es la pregunta. Muchas veces y muchas personas saben que Moshe escribió Génesis, pero muchas personas no llegan a entender de que en el momento que Moshe comenzó a escribir el tema de la creación, el libro de Génesis, ya habían pasado 2500 años desde la creación del mundo. Tenemos que, cuando tenemos este interrogante, tenemos que decir, pues, él tuvo que haber recibido la revelación de parte del Eterno, de parte de Dios. Porque ¿cómo más iba a saber Moshe qué era lo que tenía que escribir? Así que la profecía de Moshe, vamos a decir que la profecía tiene un papel importante porque fue a través de la profecía que el Eterno le reveló a Moshe todos los detalles de lo que Moshe escribió en la Torá.
Por eso decimos que la profecía de Moshe es superior a la de todos los profetas anteriores y posteriores, como lo afirma la misma escritura, donde dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe, a quien haya conocido Dios cara a cara. Eso lo encontramos en el capítulo 34 de los últimos versículos del libro de Deuteronomio. Pues esto es impactante, porque debemos entender que el nivel profético de Moshe nadie lo ha tenido y nadie lo va a tener. Moshe alcanzó el máximo o un nivel profético tan alto que él pudo captar la voluntad de nuestro Creador. Y él tuvo que despojarse de todo elemento humano y de su imaginación e inducir a su intelecto para poder entender la comunicación que el Eterno le estaba dando. Nunca vamos a saber si fueron palabras, si fueron sonidos, si fueron una mezcla de ambos. Nunca lo sabremos. Porque no podemos decir que el Eterno habla como el ser humano. Porque, primero que todo, el Eterno es espíritu. Cómo él se comunica con Moshe, nunca lo vamos a saber. Pero sí sabemos que toda la información que está en la Biblia, en los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, toda esa revelación fue dada a Moshe por el Eterno. Por eso decimos que eso es lo que nosotros llamamos la Torá. La Torá comprende los primeros 5 libros de la Biblia. Tanto el libro de Génesis, el libro del Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números y el libro de Deuteronomio. Ahí tenemos el fundamento de toda la escritura. Toda la escritura. Ahí tenemos los mandamientos, las leyes, los estatutos, los preceptos que el Eterno le dio a Moshe. Y que en el judaísmo hemos identificado 613 mandamientos en general, divididos en diferentes categorías de cumplimiento, unos positivos, otros negativos, etcétera, etcétera. Entonces, la Torá en sí es un escrito de Moshe. Él escribió la Torá por mandato del Eterno. Cuando Moshe comenzó a escribir la Torá, suponemos que fue al principio de la correría por el desierto durante 40 años. Pero repito, ya habían pasado 2500 años de existencia del mundo. Ya había pasado el diluvio. El diluvio sucedió exactamente 1650 años después de la creación. Para el año 2000, después de la creación, vino el llamado a Abraham por parte del Eterno. Para el momento en que Israel salió de Egipto, fue liberado y llegamos al monte Sinaí, ya tenemos que habían pasado 2500 años desde la creación. Ahí es el momento donde Moshe comienza a escribir la Torá. Y comienza, obviamente, con el libro de Génesis, sobre la creación. Y vamos a ver que en el libro de Génesis, hasta el del capítulo 1 al capítulo 11, tiene que ver con la creación, las diferentes simientes que salieron, los primeros habitantes,
Y vamos a ver también los temas de Enoch, también los patriarcas. Vamos a ver los hijos de Dios, los hijos de los hombres, el tema de la Torre de Babel, el diluvio, etcétera, etcétera. Y luego llegamos al capítulo 12, donde realmente comienza la historia de Israel. La historia de Israel comienza con el llamado de Abraham para que saliera de la tierra de Ur de los Caldeos. Ahora, esta Biblia, si decimos que la Torá comprende los 5 primeros libros de la Biblia, como los entendemos, tenemos otros libros, tenemos lo que llamamos el Tanakh, que es toda la Biblia hebrea, que tiene que ver con la Torá, con los profetas y con los escritos. Esos 3 niveles tienen 3 niveles de profecía distintos. La Torá representa el máximo nivel de profecía, que es el nivel de Moshe. Luego tenemos los Nevim, que es el nivel de los profetas, cada uno con su propio estilo. Y luego tenemos lo que llamamos los Ketubim, que representan los escritos que fueron plasmados bajo inspiración divina o a nivel de Ruach HaKodesh. Eso es lo que es el Tanakh o la Biblia hebrea. Ya hemos dicho, la Torá representa el máximo nivel de captación divina, al ser la palabra de Dios escrita por mano de Moshe, y representa el máximo nivel de autoridad de la Biblia hebrea. Asimismo, se le conoce como la ley de Moisés. En la Torá es perfecta, la Torá es eterna, la Torá no cambia. En la Torá no hay palabras de más ni palabras de menos. Ningún versículo en la Torá es más importante que otro. Todos tienen el mismo valor. Así que vamos a mirar cómo podemos probar la autenticidad de la Torá y del Tanakh o la Biblia hebrea. ¿Cómo podemos probar que lo que está ahí es cierto? Porque tenemos que recurrir a un concepto que llamamos fe o emuná, en cierto sentido. La fe en el judaísmo, podemos decir, implica firmeza. Firmeza en algo que yo creo, en algo que yo sé, en algo que yo tengo una evidencia. Mi fe en el judaísmo tiene que estar basada en evidencia. Si no tengo evidencia, no puedo tener fe. ¿En qué la voy a tener? Diferente del concepto en el cristianismo, donde la fe se queda en un concepto intelectual, en un pensamiento. Y ahí se queda dormida la palabra fe. Pues mucha gente tiene fe en Dios, pero no saben qué significa eso. En el judaísmo, la fe en Dios significa creer lo que Él nos ha dicho y llevar lo que Él nos ha dicho a la acción. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos y nuestra fe se fundamenta en la verdad revelada a Moshe a través de la profecía de parte del Eterno. Entonces, ¿cómo podemos probar la autenticidad de la Torá y del Tanakh o Biblia hebrea? La respuesta sería, por la revelación de 2500 años de historia que escribió Moshe en la Torá. Con eso nomás, yo diría, me parece, estaría completamente de acuerdo. ¿Cómo alguien puede escribir algo que nunca vio? ¿Cómo alguien puede escribir algo tan detallado de historia de 2500 años cuando nunca estuvo ahí? Para mí, eso es más que suficiente para saber que la Torá
tiene una auténtica revelación divina y que es la palabra de Dios. Eso es un hecho irrefutable. La segunda pregunta, ¿cómo podemos saber si alguien es un profeta verdadero de Dios? Porque vamos a decir que Moshe fue el profeta más grande que ha existido. Su nivel de profecía no lo ha alcanzado nadie. Y para responder la pregunta, ¿cómo saber si alguien es un profeta verdadero de Dios? Porque han habido muchos profetas, miles de profetas, unos verdaderos, otros falsos. Primero que todo, si la profecía se cumple y si el profeta habla conforme a la Torá. Puede ser que un profeta de una profecía, puede ser que un profeta haga milagros, pero puede ser un falso profeta. Y la Torá nos dice que si un profeta hace una profecía y la profecía se cumple, pero el profeta habla en términos contrarios a las enseñanzas de la Torá, ese es un falso profeta. Bueno, luego eso es una forma de identificar a un profeta verdadero de un profeta falso. Ahora, ¿cómo podemos saber que Moshe es un profeta verdadero? Para eso tenemos que ir y los voy a invitar a que abran sus Biblias. Porque cuando nosotros estudiamos tenemos que tener la Biblia en la mano. Y vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 9. Y vamos a ver algo que tiene un significado extraordinario desde el punto de vista de que me hace caer en cuenta de muchas cosas que nunca antes de pronto había pensado. Aquí estamos en un momento en que el Eterno le está dando instrucciones a Moshe para preparar al pueblo para recibir las 10 palabras, los 10 mandamientos. Entonces, el Eterno se dirige a Moshe y le dice, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Aquí respondemos muchas preguntas en este versículo. El Eterno le está diciendo a Moshe que él va a venir a hablar con él en una nube espesa. Pero hay un propósito, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. ¿Por qué el Eterno quería que el pueblo que estaba enfrente del monte Sinaí escuchara que Dios, el Eterno, le estaba hablando a Moshe? ¿Por qué Dios quería eso? Y aquí viene la respuesta. Y también para que te crean para siempre. Muy bien. Aquí el Eterno quiso poner a todo el pueblo de Israel de testigo de que Dios le estaba hablando a Moshe. Luego el pueblo fue testigo de que Moshe estaba recibiendo una comunicación directa de Dios. Y el propósito acá del Eterno era que para que el pueblo le creyera a todo lo que Moshe les instruyera que hicieran. Porque ya no podían tener duda de que Moshe era el profeta que Dios había escogido para liderarlos a ellos. Luego ellos tenían que creerle a Moshe como si hubiera sido palabra de Dios. Entonces, aquí sabemos que Moshe era un profeta verdadero, porque el Eterno le está hablando.
Y aquí sabemos que cuántas personas, estaba todo el pueblo de Israel reunido. ¿Cuántas personas habían ahí? Estimamos unos 3 millones de personas. 3 millones de personas como testigos es una prueba irrefutable. Eso sí que hay testigos. Luego aquí tenemos la prueba de que Dios le habla a Moshe, el pueblo es testigo y el propósito es para que el pueblo le crea de ahí en adelante a todo lo que Moshe les vaya a decir o todo lo que él vaya a escribir. Y a nosotros nos queda todo lo que Moshe escribió como un legado de Dios para la humanidad, de que lo que Moshe escribió es la palabra de Dios. Así es como nosotros comprobamos que Moshe es un profeta verdadero y que lo que él escribió fue la palabra de Dios. Eso es una prueba, eso es una evidencia. En eso se basa mi fe. Ahí está mi fe. Mi fe está en algo seguro, en algo que yo confío, en algo que no me puedo equivocar. Esa es la fe en el judaísmo. Una fe firme. ¿Por qué? Porque hay evidencia. No porque alguien me lo dijo y nadie lo vio. No. Aquí lo vieron 3 millones de personas. Otra pregunta. ¿Cómo podemos saber que Moshe es el máximo profeta de entre todos los profetas anteriores y posteriores a él? Porque la profecía de Moshe es superior a la de todos los profetas, como lo afirma la Escritura, como ya lo dije anteriormente en Deuteronomio capítulo 34, donde dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe, a quien haya conocido Dios cara a cara. Este es otro elemento. Ahorita vamos a ver qué relación tan especial había del Eterno con Moshe. Cara a cara. ¿Qué significa eso? Si Dios no tiene cara, si Dios es invisible, si Dios no cabe en este mundo, porque Él creó este mundo, pero este mundo no lo puede sostener. Él tuvo que haber estado fuera de este mundo, fuera del espacio y fuera del tiempo. Y Él está fuera de todo espacio y fuera de todo tiempo. Incontenible es el Eterno. Entonces tenemos que ver qué quiere decir que Dios lo conoció cara a cara. Bien. ¿En qué se diferencia la profecía de Moshe de la de los demás profetas? Aquí mismo, la misma Torá nos da la respuesta. En el libro de Números, capítulo 12, versículos 6 al 8, vemos que en este episodio hubo un altercado entre Miriam, Aarón, que hablaron mal de Moshe o estaban impugnando la autoridad de Moshe, y que ellos llegaron también a creerse profetas, y el Eterno intervino. Y sabemos que Miriam terminó con lepra. Aquí el Eterno dice, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Dios, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Dios. Y luego el Eterno les llama la atención a Aarón y a Miriam y les dice, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moshe? Está claro que el Eterno ve a Moshe
muy diferente de lo que él ve a los demás profetas. Porque a los demás profetas se les va a revelar de una forma diferente, ya sea en visiones o en sueños. Pero a Moshe no. Vamos a ver algunas diferencias en la relación entre Moshe y el Eterno y la comunicación entre el Eterno y los demás profetas. Primero, Moshe no necesitaba intermediarios. Era una comunicación directa, como el Eterno lo dice, cara a cara. Otros profetas sí, porque el Eterno dijo, boca a boca hablaré con él. Lo encontramos en Números, capítulo 12, versículo 8. Luego no había intermediarios con Moshe, mientras sí había intermediarios con los demás profetas. Habían mensajeros. La segunda diferencia está en que Moshe recibía la palabra de Dios en pleno día y en un estado lúcido, o sea, despierto. Mientras permanecía de pie, la voz surgía de entre los dos querubines que estaban sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio. Como dice en Éxodo 25, versículo 22, me revelaré a ti ahí y hablaré contigo por sobre el arca. Y en Éxodo 23:11 dice, y habló el Eterno con Moshe frente a frente, tal como habla un hombre con su prójimo. Mientras que a todo profeta, al venirle la profecía, ya sea en visión y por medio de un mensajero, el profeta se debilitaba, sus fuerzas decaían de su cuerpo y experimentaba un profundo pavor hasta sentir que su alma se salía de su cuerpo. Como lo expresa Daniel en el capítulo 10, versículos 8 y 9, donde dice, por causa de la visión me han sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. Otro aspecto de la diferencia entre la relación de Moshe en lo que tiene que ver con la comunicación de la profecía y los demás profetas, en la relación de Moshe con el Eterno, está en que Moshe podía comunicarse con el Eterno en todo momento que él necesitara. Como está escrito en el libro de Números, capítulo 9, versículo 8. Esperad aquí que el Eterno está buscando una respuesta para unas personas que no pudieron cumplir Pesach en el momento exacto. Entonces, esas personas no pudieron cumplirlo porque no habían llegado, estaban lejos, no estaban en condiciones, tampoco estaban purificadas, etc. Entonces Moshe no tenía la respuesta en ese momento. Y Moshe acudió al Eterno y les dijo, esperad aquí y habré de escuchar lo que el Eterno ordena acerca de vosotros. Y efectivamente el Eterno le dijo que ellos podían hacerlo 30 días después de la fecha original de Pesach. Hay una respuesta rápida. Los demás profetas no podían profetizar en cualquier momento que ellos escogieran, sino solo cuando Dios así lo disponía. Podrían haber pasado años sin que el profeta perciba alguna profecía. Bueno, y tenemos que toda esta información de la Torá fue dada para el pueblo de Israel. Porque en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, antes de que el Eterno bajara en la nube para hablar con Moshe en frente del pueblo de Israel, el Eterno le dice a Israel, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Y luego el Eterno le dice a Moshe, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es decir, que Israel
es un pueblo escogido y tiene la condición de guardar los mandamientos para que sea un reino de sacerdotes. Un sacerdote es alguien que sirve al Eterno. Y gente santa. La palabra santa quiere decir gente apartada. ¿Apartada para qué? Para el servicio al Eterno. Bueno, por último, vamos a mirar un episodio que cuando uno lo mira, no deja de impactarlo. ¿Por qué? Por la relación tan estrecha en el nivel profético de Moshe, la captación de la divinidad. En Números capítulo 16, versículo 23 al 33, vamos a referirnos a un tema de Corac. Corac o Coré era un primo de Moshe. Y él y algunos seguidores de él, estando en el desierto, les había surgido un resentimiento en contra de la autoridad de Moshe y de Aarón. Y ellos pensaron que también ellos tendrían derecho a ser profetas o a ser escogidos por el Eterno como lo fue Moshe. Entonces Coré hizo una revuelta en el pueblo y se rebeló contra la autoridad de Moshe. Entonces el Eterno se dio cuenta y mire lo que dice. Entonces Dios habló a Moshe diciendo: habla a la congregación diciendo: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Ellos tres eran príncipes de sus tribus y tenían mucho pueblo con ellos. Pero estos tres, liderados por Coré, por Corac, se rebelaron contra la autoridad de Moshe. Y pensaron que era Moshe quien estaba haciendo las cosas por sí mismo. Y el Eterno se dio cuenta. Ellos estaban equivocados, porque Moshe siempre fue un fiel servidor del Eterno. Y si Moshe estaba en esa posición, fue porque el Eterno lo escogió y lo mantuvo ahí. Y Moshe se levantó y fue a Datán y a Abiram. Listo. En el versículo 26 dice: y él habló a la congregación diciendo, Moshe le comunica a la congregación lo que el Eterno le comunicó a Moshe. Le dijo: apartaos ahora de las tiendas de esos tres impíos hombres, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y apartáronse de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y pusiéronse a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus pequeñitos. Y dijo Moshe: aquí viene una parte muy importante. Dice Moshe al pueblo: en esto conoceréis que Dios me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no de mi corazón las hice. O sea, no fue cosa mía, fue que el Eterno me mandó. Y luego mire lo que dice Moshe: si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si fueren ellos visitados a la manera de todos los hombres, es decir, pueden morir por vejez o por enfermedad, Dios no me envió. Moshe se está poniendo enfrente y les dice a los israelitas: si estos que están aquí enfrente, que se rebelaron contra la autoridad del Eterno, van a morir de viejos, o como mueren todos los hombres, Dios no me ha enviado para que yo haga todas estas cosas. Mas si Dios hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Dios. Y aconteció que acabando Moshe de hablar todas estas palabras,
rompióse la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y se los tragó, y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al abismo, y cubriólos la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. ¿Qué tenemos acá? Moshe tuvo que haber escuchado que el Eterno le había dicho que a ellos se los iba a tragar la tierra. Porque Moshe lo dice y lo pone. Dice, si ellos mueren de viejos, el Eterno no me ha hablado. Pero si la tierra se llega a abrir y los traga, el Eterno sí me habló. Y efectivamente la tierra se abrió y se los tragó a ellos. Increíble. Ningún otro profeta ha tenido esa comunicación tan cercana con el Eterno. Así que vale decir, para ir terminando, que lo que hemos hecho hoy, hemos en cierto sentido ilustrado un principio de fe judía. Hay 13 principios de fe en el judaísmo. Y la fe en el judaísmo se basa en esos 13 principios. Y hoy estuvimos viendo el principio número 7, que dice que la profecía de Moshe es verídica. Y él fue el padre de los profetas de todos los tiempos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda confirmar que todo lo que hemos dicho hasta ahora nos lleva a la conclusión de que la Torá es la palabra de Dios. De que en ninguna parte después de Moshe el Eterno le habló a nadie más directamente. Y que nunca hubo un profeta como Moshe. Esto nos lleva a presentar la Torá como la autoridad máxima en la Biblia hebrea. No podemos referirnos a la Biblia cristiana, porque la Biblia cristiana son escritos griegos, que en muchos sentidos, muchos los han llamado como midrashim cristianos o comentarios cristianos. Más adelante vamos a ver algunos de los puntos donde hay una Biblia hebrea y hay una Biblia cristiana. Y vamos a tener que preguntarnos por qué las dos resultaron en un solo libro, que a uno le llaman Antiguo Testamento y al otro Nuevo Testamento. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Porque hay 500 años de diferencia entre la Biblia hebrea y lo que se llama hoy en día la Biblia cristiana. Y para Dios, para el Eterno, la profecía terminó 500 años antes de que se comenzara a escribir la Biblia cristiana. Y el Eterno no dijo que iba a continuar con el tema de la escritura. No, ahí paró la profecía. Entonces tenemos muchas preguntas que responder acerca de la autoridad y la validez de los escritos, tanto en la Biblia hebrea, que están confirmados, porque los profetas, lo que ellos hablan, tiene que estar acorde con la Torá, y los escritos, que son inspirados, tienen inspiración de Ruach HaKodesh, también están en línea con la Torá. Cuando entremos a ver los escritos del Nuevo Testamento, vamos a ver que no están en línea con lo que dice la Torá. Y ahí vamos a tener que ahondar para ver
¿Cuál? ¿Cuál es el problema y qué surgió después de eso? ¿Cuáles fueron las consecuencias que hoy en día se están viviendo? Muchas gracias. Los insto a que estudien, a que lean, a que pregunten, a que indaguen. No se queden con la información que les dan en sus comunidades. Investiguen. Muchas gracias.